La ruta de la seda era una red de rutas comerciales de la antigüedad, establecida oficialmente durante la dinastía Han de China en el año 130 a.C., que comunicaba las diferentes regiones de la antigüedad mediante el comercio entre el año 130 a.C. y 1453 después de Cristo. La ruta de la seda no era solo una ruta que iba de este a oeste, por lo que los historiadores prefieren el nombre de rutas de la seda, aunque el más usado es el término en singular. El explorador europeo Marco Polo, que vivió del año 1254 a 1324, viajó por estas rutas y las describió minuciosamente en su famosa obra, pero no se le adjudica haberle puesto nombre. Ambos términos para esta red de camino, rutas o rutas de la seda, fueron creados por el geógrafo y aventurero alemán Ferdinand von Richthofen en el año 1877, que las llamó ruta o rutas de la seda. Marco Polo y más adelante Ferdinand hablan de los productos que se transportaban de un sentido al otro de la ruta. De oeste a este habían caballos, sillas de montar, la vid y las uvas, perros y otros animales tanto exóticos como domésticos, pieles de animales, miel, frutas, cristalería, mantas y alfombras de lana, telas, oro y plata, camellos, esclavos, armas y armaduras. De este a oeste había seda, té, tintes, piedras preciosas, vajillas de porcelana, especias como canela y jengibre, bronce y artefactos de oro, medicina, perfumes, marfil, arroz, papel y pólvora. Esta red de caminos se empezó a usar regularmente a partir del año 130 a.C., cuando la dinastía Han, que comprendió del año 202 a.C. al 220 después de Cristo, abrió oficialmente el comercio con Occidente y duró hasta el año 1453, cuando el Imperio Otomano boicoteó el comercio con Occidente y cerró las rutas. Para entonces, los europeos ya se habían acostumbrado a los bienes de Oriente, y cuando se clausuró la ruta de la seda, los mercaderes tuvieron que encontrar nuevas rutas de comercio para satisfacer la demanda de estos productos. La clausura de la ruta de la seda dio comienzo a la época de los descubrimientos, también conocida como la Edad de la Exploración, del año 1453 al año 1660, que quedaría definida por los exploradores europeos que se echaron al mar, trazando nuevas rutas marítimas para sustituir a las que antes hubiera por tierra. La época de los descubrimientos afectaría a las civilizaciones de todo el mundo. A medida que los barcos europeos reclamaban tierras en nombre de su dios y su país, e influían en las demás al introducir la cultura y religión occidentales, y al mismo tiempo estas otras naciones también influyeron en la cultura europea. La ruta de la seda, desde su comienzo hasta su fin, tuvo tal importancia en el desarrollo de la civilización mundial que es difícil imaginarse el mundo moderno sin ella. En la práctica, la historia de la ruta de la seda antecede a la dinastía Han, ya que la ruta real persa, que sería una de las principales arterias de la ruta de la seda, fue establecida durante el Imperio Aquemenida del año 550 al 330 a.C. La ruta real persa partía de Susa, en el norte de Persia, que es hoy Irán, e iba hasta el mar Mediterráneo en Asia Menor, que es la actual Turquía, y tenía estaciones de correo a lo largo de toda la ruta con caballos para que los emisarios pudieran entregar rápidamente sus mensajes por todo el imperio. Heródoto dijo sobre la velocidad y la eficiencia de los mensajeros persas: no hay nada en todo el mundo que viaje más rápido que los mensajeros persas. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impide a estos emisarios completar sus pasos programados con la mayor rapidez. Estas líneas darían forma, siglos más tarde, al lema del Servicio Postal de los Estados Unidos. Los persas mantenían cuidadosamente la ruta real y con el tiempo fueron expandiéndola mediante rutas paralelas más pequeñas. Estos caminos acabaron llegando al subcontinente indio, cruzando Mesopotamia y llegando hasta Egipto. Una vez que Alejandro Magno hubo conquistado a los persas, estableció la ciudad de Alejandría en el año 339 a.C., en el valle Fergana de Neb, en el moderno Tayikistán. Dejó allí a sus soldados heridos y se fue. Con el tiempo, estos guerreros macedonios se casaron con la población local, creando así la cultura greco-bactriana
que perduró durante el imperio seleucida tras la muerte de Alejandro. Bajo el rey greco-bactriano Eutidemo I, del año 260 al 195 a.C., los greco-bactrianos ampliaron sus dominios. Según el historiador griego Estrabón, los griegos extendieron su imperio hasta el Ceres. Ceres es el nombre que usaban los griegos y romanos para referirse a China, que quiere decir la tierra de donde viene la seda, en el lejano oriente. Por eso se cree que el primer contacto entre China y Occidente ocurrió en torno al año 200 a.C. La dinastía Han de China se veía a menudo asaltada por las tribus nómadas de Xiongnu en las fronteras al norte y oeste. En el año 138 a.C., el emperador Wu envió su emisario Yang Qian a Occidente para negociar con el pueblo Yuezhi su ayuda para derrotar a los Xiongnu. La expedición de Yang Qian lo llevó a entrar en contacto con muchas culturas diferentes y civilizaciones de Asia Central, y entre ellas a los que llamaba los Dayuan, los grandes jónicos, que eran los greco-bactrianos descendientes del ejército de Alejandro Magno. Los Dayuan tenían unos caballos formidables, le diría Yang Qian a Wu, que se podían usar eficazmente contra los Xiongnu. Las consecuencias del viaje de Yang Qian no fueron solo el aumento del contacto entre China y Occidente, sino también un programa de cría de caballos eficiente y organizado por todo el país para poder crear una caballería. Hacía mucho que se conocía el caballo en China y se había usado en la batalla para la caballería y los carros desde la dinastía Shang, del año 1600 al 1046 a.C. Pero los chinos admiraban al caballo occidental por su tamaño y su velocidad. Con el caballo occidental de los Dayuan, la dinastía Han derrotó a los Xiongnu. Este éxito animó al emperador Wu a especular sobre qué otras cosas se podrían obtener gracias al comercio con Occidente, y la ruta de la seda se inauguró en el año 130 a.C. Entre el año 171 y 138 a.C., Mitrídates I de Partia hizo campaña para expandir y consolidar su reino en Mesopotamia. El rey seleucida Antíoco VII se opuso a esta expansión y, queriendo vengar también la muerte de su hermano Demetrio, declaró la guerra contra los ejércitos de Frate II, el sucesor de Mitrídates. Con la derrota de Antíoco, Mesopotamia pasó a estar bajo el gobierno de los partos, y con ello consiguieron el control de la ruta de la seda. Después de esto, los partos se convirtieron en el intermediario central entre China y Occidente. A pesar de que había muchos productos yendo y viniendo a lo largo de la red comercial de la ruta de la seda, el nombre proviene de la popularidad de la seda china en Occidente, especialmente en Roma. Los caminos de la ruta de la seda iban desde China, pasando por India, Asia Menor, subían por Mesopotamia, pasaban por Egipto, el continente africano y llegaban hasta Grecia, Roma y Gran Bretaña. La región septentrional de Mesopotamia, que es el actual Irán, se convirtió en el socio comercial más importante de China, como parte del Imperio Parto, dando así comienzo a algunos intercambios culturales importantes. El papel, que se había inventado en China durante la dinastía Han, y la pólvora, también un invento chino, tuvieron un impacto en la cultura occidental mucho mayor que la seda. Las ricas especias orientales también contribuyeron más que la moda que surgió de la industria de la seda. Pero a pesar de todo, para la época del emperador romano Augusto, el comercio entre China y Occidente ya estaba bien establecido, y la seda era el lujo más deseado en Egipto, Grecia y especialmente Roma. Antes de convertirse en el emperador Augusto, Octavio César se aprovechó del controvertido tema de la ropa de seda para declarar inmorales a sus adversarios Marco Antonio y Cleopatra. Como a ambos les gustaba la seda china, que cada vez se asociaba más con el libertinaje, Octavio se valió de esta relación para menospreciar a sus enemigos. Octavio acabaría triunfando sobre Antonio y Cleopatra. Sin embargo, no hubo nada que pudiera hacer por reducir la popularidad de la seda. Los romanos pensaban que la seda era un producto vegetal salido de los árboles y lo valoraban por su peso en oro. Gran parte de la seda provenía de la isla de Kos, donde se hacían vestidos para las damas romanas y de otras ciudades, en el año 91 después de Cristo. El estado relativamente pobre de Mesenia tuvo que prohibir a sus mujeres llevar vestidos de seda transparente en las iniciaciones religiosas.
Para la época de Séneca el Joven, del año 4 a.C. al 65 después de Cristo, los romanos conservadores denunciaban aún más ardientemente que Augusto la inmoralidad de la seda china para los vestidos de las mujeres, añadiendo que era una ropa afeminada para los hombres. Sin embargo, estas críticas no consiguieron parar el comercio de seda en Roma, y la isla de Kos se hizo rica y lujosa gracias a la fabricación de ropa de seda. Tal y como dice Durant, Italia disfrutaba de un equilibrio desfavorable del comercio, comprando alegremente más de lo que vendía, pero aún así exportaba productos de lujo a China, como alfombras, joyas, ámbar, metal, tintes, sustancias y cristal. Hasta la época del emperador Marco Aurelio, del año 161 al 180 a.C., la seda era el lujo más preciado en Roma, y ninguna crítica conservadora parecía suficiente como para reducir el comercio o acabar con la moda. Incluso después de Aurelio, la seda siguió siendo popular, aunque cada vez era más cara. Hasta la caída del Imperio de Roma en el año 476 después de Cristo, la mitad oriental del imperio sobrevivió a Roma y pasó a llamarse el Imperio Bizantino, que continuó la obsesión romana con la seda. En torno al año 60 después de Cristo, Occidente había descubierto que la seda no crecía en los árboles en China, sino que se hilaba de gusanos de seda. Los chinos habían mantenido en secreto el origen de la seda a propósito, y una vez que se hubo descubierto, vigilaban celosamente los gusanos y el proceso para recolectar la seda. El emperador bizantino Justiniano, cansado de pagar los exorbitantes precios que exigían los chinos por la seda, envió 2 emisarios disfrazados de monjes a China para robar gusanos de seda y llevarlos a Occidente. El plan funcionó y dio así comienzo a la industria bizantina de la seda. Cuando el Imperio bizantino cayó ante los turcos en el año 1453, el Imperio otomano cerró las antiguas rutas de la seda y cortó todos los lazos con Occidente. El mayor valor de la ruta de la seda fue el intercambio cultural. El arte, la religión, la filosofía, la tecnología, los idiomas, la ciencia, la arquitectura y todos los demás elementos de la civilización se fueron intercambiando a lo largo de estas rutas, transportados con los productos comerciales que los mercaderes llevaban de un país a otro. A lo largo de esta red de rutas también viajaban las enfermedades, como demuestra la propagación de la peste bubónica en el año 542 después de Cristo, que se cree que llegó a Constantinopla a través de la ruta de la seda y que decimó el Imperio bizantino. La clausura de la ruta de la seda forzó a los mercaderes a echarse al mar para seguir comerciando, dando así comienzo a la era de los descubrimientos, que llevó a la interacción mundial y los comienzos de la comunidad global. En su época, la ruta de la seda sirvió para ampliar la visión que tenía la gente del mundo en el que vivía. Su clausura empujaría a los europeos a cruzar los océanos para explorar y conquistar el llamado Nuevo Mundo de las Américas. El intercambio colombino, que supuso que los productos y las ideas del viejo mundo pasaran al nuevo y viceversa, siempre en detrimento de los pueblos indígenas de América. En este sentido, se puede decir que la ruta de la seda estableció las bases del desarrollo del mundo moderno.